Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Económicas el día de hoy a esta ceremonia que tenemos para la entrega del reconocimiento. Voy a pasar la palabra al doctor Armando Sánchez. Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este evento, que consiste en la entrega del reconocimiento Maestro José Luis Ezeña Gámez, uno de los reconocimientos más icónicos de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gustavo Esteva, quien ha sido galardonado con este reconocimiento por su trayectoria y por todas sus aportaciones asociadas pues a todo el legado del maestro José Luis Ezeña Gámez. Y pues sea bienvenido y muchas felicidades. Yo le devuelvo la palabra a la doctora Isalia. Gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, como bien mencionaba el doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, en esta ocasión el jurado del premio del reconocimiento Maestro José Luis Ezeña Gámez otorgó este reconocimiento al doctor Gustavo Esteva. En esta ocasión estamos de manera virtual. Vamos a le vamos a hacer llegar esta medalla más adelante. Por lo pronto le vamos a hacer llegar también de manera virtual el diploma que a continuación presentamos y que da cuenta de las aportaciones que él ha realizado. Y quiero mencionar también que el jurado que participó en esta decisión fueron personas muy reconocidas: el doctor David Herrera, que nos acompaña el día de hoy, el maestro Eduardo Vega, director de la Facultad de Economía, el doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas, la doctora Ana Esther Ceseña y también la maestra Georgina Nahual, que nos acompaña el día de hoy. Muchas felicidades. Voy a pasar la palabra a la doctora Ana Esther Ceseña. Pues buenos días a todas, a todas. Para mí realmente es un gusto poder estar en esta ceremonia de reconocimiento a Gustavo Esteva, que realmente es un querido compañero de ruta y una persona muy, muy apreciada, muy estimada por sus aportaciones en el mundo académico y en el mundo de la construcción alternativa. El doctor Gustavo Esteva Figueroa es uno de los pensadores sociales más prolíficos de nuestro país. Después de su paso por la función pública en la Secretaría de la Presidencia y como asesor de algunos funcionarios y gobernadores, en 1963 inició sus labores como periodista y editor, actividad que mantiene hasta la fecha participando en diversos medios, como El Día, El Nacional, Reforma, La Jornada y en espacios editoriales como Ediciones Unitierra. Es integrante de decenas de organizaciones sociales, académicas y culturales dedicadas al estudio crítico del desarrollo capitalista y a formular alternativas económicas, sociales y políticas, tanto en escala local como nacional y global. Fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, ha participado en el Grupo de Gestión Autónoma, el Centro Intercultural de Encuentros y Diálogos, el Grupo Opciones Conviviales de México, el International Group for Grassroots Initiatives, la Red Latinoamericana de Tecnología Ambiental Alternativa y la Red Tejido Global de Alternativas. Ha sido asesor e integrante de diversos organismos nacionales e internacionales como la CEPAL, la FAO, la UNESCO, el Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos Indígenas de México y la Universidad Iberoamericana, entre muchos otros. Como docente, ha impartido cátedras en la Universidad Iberoamericana, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Antropología y Universidad Nacional Autónoma de México, en las facultades de Economía, de Ciencias Políticas y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. Asimismo, en universidades en Estados Unidos, Canadá, Austria, Finlandia y Japón.
En 1978 recibió el Premio Nacional de Economía Política otorgada por el Colegio Nacional de Economistas. Entre sus campos de interés destacan la crítica a la epistemología del desarrollo, las limitaciones tanto del proceso económico como civilizatorio de nuestras sociedades y las prácticas alternativas que se ensayan desde las comunidades y pueblos. Es autor de 33 libros y editor de otros 25, así como de 167 capítulos en libros y monografías y 180 artículos en revistas especializadas, incluyendo traducciones y publicaciones en inglés, francés, finés, alemán, italiano y turco. En su obra se refleja la búsqueda de nuevas relaciones sociales que permitan superar los grandes problemas nacionales, la pobreza, el dominio de las grandes corporaciones, la concentración del poder y la riqueza, el abandono del campo, las migraciones forzadas y la diversidad de los modos de vida, particularmente de los comunitarios. Estos temas están presentes en obras como La batalla en el México rural de 1980, los efectos de la transnacionalización de la producción en la economía mexicana del mismo año, Alternatives to Economics de 1989, Le Nord perdu, repères pour l'après-développement de 92, Grassroots Postmodernism, Remaking the Soil of Cultures de 98, un proyecto para México desde la sociedad civil, México, opciones conviviales de México, de 99, Desarrollo, el 2001, Mexico, Creating Your Own Path at the Grassroots, del 2001, Más allá de la igualdad y la representación, la democracia radical, 2003, Universidad de la Tierra, The Freedom to Learn, de 2005, The Political Transition in Mexico, 2010, La convivialidad y los ámbitos de comunidad, claves del mundo nuevo, de 2012, Antistasis, l'insurrección in corso, de 2012, The Future of Development, A Radical Manifesto, 2013, La construcción autónoma de un nuevo orden social, 2015, Post-Development, On Being Stuck and Moving Forward, Sideways, Backward and Otherwise, de 2019, muy reciente, y Estragos sociales y ambientales en México, de 2020. A lo largo de su carrera académica, el doctor Esteva ha contribuido a la formación de estudiantes y académicos a su paso por diversos proyectos educativos, tanto institucionales como comunitarios. Además de la considerable cantidad de participaciones como docentes, su trabajo se distingue por ser de frontera, ofreciendo marcos de interpretación innovadores, distinguiéndose siempre por su capacidad pedagógica y de diálogo, así como por crear espacios en que se resignifica la enseñanza. Un hito en la carrera del doctor Esteva fue su decisión de desprofesionalizarse, llevando la crítica de la sociedad imperante hasta su propio trabajo cotidiano. En ese camino, ayudó a construir la Universidad de la Tierra, sede Oaxaca, un proyecto que inició como una alternativa a la educación institucional y ha enraizado su quehacer en diversas comunidades de Oaxaca, México y el mundo. El jurado estimó las contribuciones del doctor Esteva valiosas y muy cercanas a las líneas de investigación del maestro José Luis Ceseña, a su compromiso por encontrar mejores condiciones de vida y de trabajo para las mayorías del país, a su preocupación por la transformación de la cultura y los modos de vida promovida por la intervención de los grandes capitales monopólicos, así como a su interés en la dimensión global creciente y avasalladora que caracteriza al sistema de dominación capitalista. Por todo lo anterior, el jurado decidió otorgar el reconocimiento Maestro José Luis Ceseña Gámez 2021 al doctor Gustavo Esteva Figueroa. Muchas felicidades, Gustavo Esteva.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar enseguida a escuchar la conferencia magistral, Estrategias y razones de la resistencia a los megaproyectos. Muchas gracias, San Esther. Tenía ya a José Luis en la cabeza y el corazón, y les agradezco mucho que refrenden mi compromiso con las causas que él defendió. Tuve la fortuna de que me viera como su amigo y compañero. Me enorgullece aún que me llamara para que fuera a platicar con él de una frase que publiqué al reiniciar un capítulo en la batalla en el México rural, en 1980, hace ya 40 años. Escribí: el protagonista de mayor peso en el campo mexicano no está en México ni es mexicano. Esta frase, todavía escandalosa, es en realidad una simple referencia fáctica, la existencia del agribusiness como realidad global que define una estructura de dominación y control de la producción mundial de alimentos. José Luis quería que habláramos de todo el capítulo, de lo que significaba y de lo que podíamos hacer. Salieron de la plática varias investigaciones interesantes. Les agradezco muchísimo este reconocimiento y dedico obviamente a José Luis las palabras que me toca ahora pronunciar sobre los megaproyectos. Dadas las orientaciones y compromisos nacionales e internacionales de la actual administración, hay razones sobradas para que concentre sus megaproyectos en el sureste. Esas mismas razones fundamentan su resistencia. Desde siempre se ha tratado esa región con la mentalidad colonial, que considera el trópico como un área llena de riquezas naturales que los locales, atrasados e incultos, no saben aprovechar, por lo que tiene que ser una mano externa la que los explote, la que los haga valer. Me atrevo a decir que convertir esa mentalidad en guía de la acción en la actualidad es más que nunca un acto criminal y carente de todo realismo. Los locales, los pueblos que han vivido por milenios en esa región, demuestran continuamente que no solo conocen como nadie su realidad natural, sino que saben cómo relacionarse con ella de una manera que puede ser vista como ejemplo y fuente de inspiración ante los desafíos que impone el colapso climático. Los externos, el conjunto de autores que conciben e implementan los megaproyectos, tienen hoy intenciones y capacidades que se definen por el despojo y la destrucción, no por la construcción de alternativas y modos viables de vida. Su paso por el sureste no será una oportunidad de renovación y prosperidad para la región y para el país. Significará la destrucción de la primera y la fragmentación y subordinación del segundo. Resistir los megaproyectos es hoy cuestión de supervivencia. Hace casi un cuarto de siglo, en junio de 1997, el ya desaparecido subcomandante Marcos escribió un texto muy conocido, 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial, en el cual anticipó lúcidamente lo que ha estado pasando en estos años. Caracterizó la Cuarta Guerra Mundial que se libra desde entonces con su cauda de desastres. Analizó con precisión lo que sería la globalización neoliberal, que entonces tenía aún muchos entusiasmas promotores, y mostró también la resistencia que surgía. La aparente infalibilidad de la globalización, señaló, choca con la terca desobediencia de la realidad. El imperio de las bolsas financieras enfrenta la rebeldía de las bolsas de resistencia. Resisten el nuevo orden mundial y el crimen contra la humanidad que conlleva la guerra neoliberal. Al tratar de imponer su modelo económico, político, social y cultural, el neoliberalismo pretende subyugar a millones de seres y deshacerse de todos aquellos que no tienen lugar en su nuevo reparto del mundo. Pero resulta que estos prescindibles se rebelan y resisten contra todo el que quiere eliminarlos. Quienes además de sobrar molestan al orden y al progreso mundiales, se rebelan, se organizan y luchan. Sabiéndose iguales y diferentes,
los excluidos de la modernidad empiezan a tejer las resistencias en contra del proceso de destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento que lleva adelante como guerra mundial el neoliberalismo. Dentro de este diagnóstico, el Submarcos puso como ejemplo el llamado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Mencionó también el Programa de Desarrollo Sustentable para la Selva Lacandona, cuyo objetivo real es poner a disposición del capital las tierras indígenas que, además de ser ricas en dignidad e historia, también lo son en petróleo y uranio. Según el subcomandante, el resultado previsible de estos proyectos será, entre otros, la fragmentación de México, separando al sureste del resto del país. Además, ya que de guerras hablamos, los proyectos tienen implicaciones contra insurgentes. En ese texto, el Submarcos recoge unas frases del viejo Antonio que pueden ser inspiración de las estrategias de resistencia ante los megaproyectos. Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha toda, solo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Si bien los megaproyectos abarcan todo el sureste y hay acciones en toda la región, el diseño principal conduce la operación desde Yucatán hasta Veracruz, hacia el corredor transísmico. Es útil poner los ojos en él al organizar la resistencia sin abandonar estrategias para cada una de las áreas afectadas por los megaproyectos. El istmo no existe, ni siquiera la definición geográfica logra alguna precisión sobre sus límites y fronteras históricas, económicas, sociales o culturales. Pero la palabra no solo está cargada de contenido simbólico y de connotaciones, alude también a numerosas realidades concretas, particularmente en el lado oaxaqueño. Hay comida ismeña, la ropa de las mujeres es inconfundible, hay chistes ismeños. Si uno se fija bien, es posible descubrir que alguien es ismeño sin que lo diga. En los últimos 50 años, el istmo logró fama por su organización y capacidad de lucha social y política. Se repite aún lo que se dijo de la región. No se le ve como un desafío a vencer, sino como un obstáculo a domesticar. Ahí empezó el desmantelamiento del PRI. Hay una historia del istmo que tiene alta relevancia en la actualidad y muestra dos caras muy distintas. Por una parte, llegó a las tierras feroces y diversas de la región, en las que habían proliferado todo género de especies vegetales y animales, una serie de pueblos que encontraron en ellas acomodo y asumieron responsabilidad sobre su existencia. Los actuales pobladores de lo que llamamos el istmo son claros herederos de esos pueblos antiguos que estuvieron allí desde hace 7 o 10,000 años. Hubo diversos procesos de reacomodo y múltiples formas de interacción, pero es posible reconocer hasta hoy culturas que vienen de los primeros pueblos. También es posible reconocer las huellas de quienes llegaron después para quedarse o de quienes vinieron y se fueron, así como de innumerables extranjeros, particularmente centroamericanos, que viven allí. Es una historia creativa y múltiple en que muy distintos pueblos y culturas han mantenido relaciones complejas con tierras y aguas y han cumplido de una u otra manera la función de cuidarlas. Por otra parte, actores externos han tendido sobre el istmo una mirada muy distinta. Sin tomar mayormente en cuenta las condiciones de la región o de sus pobladores, han querido darle uso para fines e intereses ajenos. En la cuarta carta de relación, Hernán Cortés señala que no ha de ser empresa muy difícil ni de excesivo costo la comunicación de los dos mares de este istmo. Muestra cómo aprovechar los ríos o abrir un canal en cierto tramo y revela con precisión el gran servicio que su majestad recibiría con esta obra. Es una mirada que no ha cesado. Guadalupe Victoria emitió en 1824 un decreto para construir la ruta del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Santa Anna dio una concesión de 50 años para colonizar la ruta transísmica. En 1859, Benito Juárez
dio a Estados Unidos derecho a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec mediante una vía férrea que se empezó a construir de inmediato. Como muchas otras ideas de don Benito, esta se materializó con Porfirio Díaz, quien inauguró la vía en 1894. Encomendó a una empresa británica su remodelación y la de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y le tocó aún inaugurar el ferrocarril en 1907. La tradición se interrumpió con la Revolución, pero la retomaron Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. El istmo era uno de los ejes principales del Plan Puebla de Panamá de Fox. Calderón y Peña Nieto tenían también sus proyectos para el istmo. A lo largo de más de 5 siglos, territorios y pobladores del istmo fueron marginados de iniciativas ajenas a sus intereses y a sus sueños. Recuerdo esta historia bien conocida para subrayar el principio colonial que se aplica hasta hoy, cuando la amenaza es más grave que nunca. La constelación de fuerzas económicas y políticas que se han formado para impulsar el actual diseño parece decidida a arrasar con todo a su paso y tratará de vencer toda resistencia. Si bien encontrarán en el sureste grupos aguerridos con larga tradición de lucha, decididos a luchar hasta el fin por su supervivencia y por la defensa de sus territorios y modos de vida, será preciso que cuenten con aliados de muchas otras partes, que puedan compartir con ellos compromisos y empeños. Es una lucha que nos compromete a todos y que debe librarse con aliados nacionales e internacionales. El punto de partida de la resistencia, su principal razón de ser, más allá de toda consideración circunstancial, es la afirmación digna de lo que los pueblos del sureste son, han sido y quieren seguir siendo. No caerán ya en las ilusiones del desarrollo y el progreso casadas con el American Way of Life, desde que Truman hizo del subdesarrollo que inventó una clave central de la hegemonía norteamericana. Son ilusiones que aún contaminan sueños y prácticas de mucha gente, pero los pueblos no están dispuestos a dejar de ser lo que son. No serán cómplices de una destrucción natural y cultural de inmensas consecuencias. Hace 25 años, el 24 de agosto de 1997, un grupo amplísimo de representantes de los pueblos y de toda suerte de organizaciones gremiales, civiles y políticas se reunieron en el Foro Nacional El Istmo es Nuestro. Su declaración en defensa del Istmo de Tehuantepec es un documento histórico de inmenso valor que establece con claridad las razones de la resistencia actual y perfila la estrategia. La declaración cuestiona la consulta a los pueblos y a la población en general y subraya que los proyectos de desarrollo, lejos de beneficiarlos, han creado deterioro y daños en su vida y en su entorno. Consideran que el proyecto atenta contra la soberanía nacional y no corresponde al equilibrio en el entorno ambiental y la realidad social de la región. Al rechazarlo, no solo exigen consulta eficaz y respetuosa, sino normas que prohíban obras y proyectos que atenten contra la soberanía, el territorio, los derechos constitucionales, la extinción de los recursos naturales y el desplazamiento de la población. Apelan a diversas normas nacionales e internacionales y hacen un llamado a formar un amplio frente de todos los sectores de la sociedad para defender la soberanía nacional y el derecho de los pueblos a seguir su propio camino. Convocan al pueblo entero a mostrar solidaridad con los pueblos ismeños. El 24 de mayo de ese mismo año, 1997, Ana Esther Ceseña publicó El Istmo de Tehuantepec, frontera de la soberanía nacional, un artículo que traza desde entonces razones y condiciones de la estrategia de resistencia. Subraya ante todo que el sureste forma parte de la franja de mayor riqueza biológica del planeta y es área prioritaria para la conservación y desarrollo de la vida en la Tierra. Es uno de los 3 bancos fundamentales de información genética del mundo. Tras analizar las riquezas del sureste y las características de los proyectos que forman todo el plan, Ana Esther advierte que con el proyecto México quedará separado en 2 partes. Con él se produciría la balcanización que supuestamente molesta al gobierno.
La soberanía nacional se encuentra cada vez más en entredicho por la medida en que los representantes de quien la detenta, el pueblo, han quedado al servicio de fuerzas e intereses que les son ajenos. Pero no es posible dejar de lado el peligro real que representa un corredor que cortaría en dos el país y quedaría inevitablemente en manos de corporaciones e intereses comerciales respaldados por sus gobiernos. No es una exageración irónica de Anester preguntar al final de su artículo si una vez que se realice el megaproyecto, chiapanecos, tabasqueños o campechanos requerirían permiso de tránsito para llegar a la capital del país, el cual finalmente habría dejado de ser suyo. Tanto ella como quienes suscribieron la declaración en defensa del istmo de Tehuantepec en 1997 están señalando los fundamentos de la estrategia de resistencia del megaproyecto. La afirmación de los innumerables pueblos que han hecho suyo el sureste desde tiempo inmemorial y que hasta hoy son sus guardianes, primero, y segundo, la conciencia de que la digna defensa de sus territorios es también defender la supervivencia misma del país al que quieren seguir perteneciendo. En el reciente mes de junio tuvieron lugar en el Istmo dos eventos que simbolizan muy adecuadamente la actitud que viene de los pueblos. Los días 19 y 20 se reunieron en la comunidad Vinizapo en Temadera de San Blas Atempa numerosas comunidades indígenas oaxaqueñas y organizaciones, centros de derechos humanos y colectivos de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México. En el encuentro por la vida, el istmo es nuestro. Tomo algunos fragmentos de su declaratoria. Se reunieron para denunciar el corredor interoceánico como un proyecto de despojo, para analizar ese embate del sistema capitalista patriarcal y para fortalecer las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México contra él. Denunciaron los elementos principales del megaproyecto, que buscaría insertar la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital internacional. Denunciaron que la actual administración justifica la entrega de este territorio mediante una serie de consultas indígenas llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Después de presentar en detalle sus denuncias y exigencias, la declaratoria señaló: acordamos seguir en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos que somos y las diversas organizaciones sociales y territorialidades para demostrar que la solidaridad entre quienes defendemos la vida no es palabra escrita solamente. Así seguiremos llamando a la organización y defensa del territorio. Como pueblos, nuestros abuelos nos enseñaron a luchar y a defender el mar, el viento y el territorio. Por lo tanto, somos conscientes de que existe una guerra entre el sistema y la naturaleza. Esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza, o con la muerte o con la vida. Rechazamos el corredor interoceánico y todos los megaproyectos impulsados por el capital internacional y el gobierno de la Cuarta Transformación. Los días 25 y 26 de junio se realizó el taller El Istmo que Queremos en Monomazatán, territorio chontal del Istmo de Tehuantepec. Se organizó la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Resistencia, formada por asambleas de numerosos pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Al terminar, emitieron un pronunciamiento en que manifestaron su decisión de constituir alianzas para defender sus territorios, afirmando su esencia comunal. Consideraron que los megaproyectos son parte de un proyecto neoliberal en crisis y que el gobierno mexicano no puede oponerse a los intereses de las corporaciones transnacionales que lo imponen. Denunciaron la alianza entre instituciones internacionales como el Banco Mundial, las corporaciones privadas y los gobiernos para imponer esos proyectos que solo pueden resistirse con la alianza de las asambleas y de los pueblos. Señalaron en particular que las mujeres de nuestros pueblos en resistencia concebimos y hemos sido responsables del cuidado de la vida y junto con esto
de nuestras raíces culturales profundas, de la transmisión de nuestra lengua originaria, de nuestros vestidos, de nuestros alimentos, el maíz, nuestras casas y plantas, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestros mares y ríos. Históricamente, hemos persuadido a todos, todas, todoas de la importancia y necesidad de luchar y permanecer en resistencia, sin confiar en los malos gobiernos y en sus intentos de corromper a comunidades completas. Hacemos un llamado como mujeres que somos a rebelarnos contra la violencia de género imperante y contra el sistema patriarcal hegemónico que pretende mantener este modelo de sometimiento a nuestros pueblos y comunidades. Expresaron su total rechazo a todos los megaproyectos y alertaron a comunidades y pueblos a que se mantengan alertas y nieguen el paso a las consultas amañadas que legitiman el despojo, realizando en cambio las asambleas en que se expresa la auténtica voluntad de los pueblos. El 1 de septiembre pasado, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal, reivindicó en un comunicado público la defensa legal de los territorios de los pueblos. Afirmó que seguirán exigiendo la cancelación de un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado, técnica, política y socialmente corrupto, y que está dividiendo y destruyendo kilómetro a kilómetro a un pueblo indígena que lucha con legalidad y toda la legitimidad del mundo por defender su identidad y su dignidad. Como hemos escuchado el día de ayer y los eventos que acabo de mencionar demuestran, los pueblos están de pie. En todo el sureste se oyen voces y se realizan movilizaciones que preparan la resistencia. Han apelado a los más diversos procedimientos jurídicos, aunque saben sus limitaciones, y han preparado todos los dispositivos que conocen bien para luchar por lo suyo. Se necesitan todas las herramientas de lucha que esos pueblos conocen bien, pero también algo más que no han probado hasta ahora. Lo preparan ya en el Istmo y en otras regiones del sureste. El lema del Istmo es nuestro, expresó desde 1997 una actitud legítima y valiente que renueva todos los días y manifiesta con firmeza el rechazo al corredor. Al mismo tiempo, desde hace 2 años, comunidades y pueblos observaron que el proyecto ya estaba en marcha y muchas personas estaban a su favor por diversas razones e ilusiones y se enfrentaban a quienes se oponían. Empezaron a preguntarse si no sería posible imaginar una manera de hacer las cosas que atendiera a las diversas posiciones, manteniendo la armonía entre los pueblos y el respeto a la madre tierra. Así nació el Istmo que queremos. A finales de 2019 se publicó un libro con ese nombre que recogía los planteamientos recogidos entre diversos grupos y tenía el propósito de alentar la reflexión. A pesar de la pandemia, prosiguió la exploración y en el último año se intensificó. Ha surgido ya una propuesta formal. Se trata nada menos que de montar la estrategia de resistencia en un plan común tejido desde abajo, por los propios pueblos y comunidades, por los gremios, por hombres, mujeres, otroas y niños y niñas de toda la región. Hay plena conciencia de la heterogeneidad radical de la realidad natural ismeña, solo comparable a la de quienes viven allí. Hay también conciencia de la creciente polarización que llega ya a expresiones de violencia entre quienes se oponen al megaproyecto y quienes están a favor de él. Se trata de encontrar vías comunes y formas de mantener la armonía. Que se atiendan las reivindicaciones de quienes lo apoyan, como los que quieren empleos, servicios e infraestructura, pero también se enriquezcan los modos de vida tradicionales y se respete la subsistencia comunalmente determinada. Esta región fue mar hace millones de años. Por tanto, operaba como una barrera, una frontera entre 2 continentes, la América del Norte y la del Sur. Se hizo más tarde puente entre ellos, facilitando la migración de plantas y animales. Finalmente, en las glaciaciones se convirtió en isla cálida, en refugio apropiado. Esta historia puede emplearse para aludir al potencial de la región, por su carácter de frontera,
conexión y refugio. Es conexión entre pueblos y mares, morada de culturas y comunidades y barrera ante la modernidad avasallante. He tomado esta imagen del texto que así presenta lo que se busca con el plan común que se está elaborando, el cual debería cumplir esas cualidades de contención, intercambio y cobijo. Quienes lo están concibiendo advierten que debe tomarse en cuenta que tanto el gobierno como los capitales han estado también considerando esa triple condición desde sus propios intereses. Usarían el istmo como barrera para contener a los migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos. Lo usarían como puente comercial entre Europa y Asia para desplazar al Canal de Panamá. Y lo harían cobijo de un cúmulo de grandes y jugosos negocios a costa de pueblos empobrecidos por el despojo. Aunque hasta ahora parece haber predominado la visión de arriba, se prepara ya el vuelco. A medida que comunidades, organizaciones y microrregiones se conciertan en su interior y entre sí para formular un conjunto de planes y proyectos que puedan armonizarse. El plan se forma con 4 elementos que definen su calidad. Ante todo, reunir buena información pertinente e integral, ofreciendo una imagen clara de lo que allí está. A partir de ahí, un adecuado proceso de concertación en que todos los actores puedan dialogar e intercambiar sus puntos de vista con posiciones claras. Enseguida, hacerse de instrumentos técnicos socialmente justos y ambientalmente sustentables para explorar asuntos concretos, comer, sanar, hablar, disfrutar, aprender, dialogar con la naturaleza. Finalmente, el plan tendrá la voz, que no es solo poner al alcance de todas las personas la información pertinente, sino también crear las oportunidades para que todas participen en el diseño, aprobación y puesta en marcha del plan común. El planteamiento del plan reconoce con nitidez los procesos críticos que deben ser tomados en cuenta, los riesgos sociales y ambientales del megaproyecto, los desequilibrios del ciclo de agua, la erosión de suelos y culturas por los cambios en el uso de suelo, los inmensos impactos en todos los órdenes de la irrupción urbana industrial, las crisis de comida y de saberes, los efectos de la migración y la intensificación continua de la violencia. Tejer el plan exige un cambio sustancial de las actuales maneras de pensar. Es indispensable tomar en cuenta que los enfoques convencionales que dominan entre las élites con sus obsesiones de lucro y de control y su indiferencia ante los daños que causa su acción han contaminado también actitudes y convicciones de muchas personas. A pesar de que estén arraigadas en contextos enteramente distintos y padezcan las consecuencias de esos enfoques, sin poder aprovecharlos. De ahí la importancia de intercambiar información apropiada y pertinente, involucrarse en diálogos profundos y abrirse seriamente a la concertación, con plena conciencia de que no se buscan unanimidades y consensos bajo supuestos homogéneos, sino acuerdos que reconozcan la diversidad. Las palabras desarrollo y progreso circulan aún, así sea como palabras amigas que ya nada significan. Hay todavía personas que aceptan políticas, acciones y proyectos empacados en esos términos porque piensan que podrán traducirse en beneficios reales. Pero existe ya otra conciencia. En una de las entrevistas realizadas para preparar el plan, Juan Carlos Sánchez comentó: el horizonte es revertir o destruir los ideales de progreso y desarrollo en los que hemos estado entrampados y rehabilitar la vida comunitaria y la conexión con la madre tierra. Revalorar lo comunitario, revitalizar la tierra y revitalizarnos, reconectarnos con lo concreto. Es un tema clave en la agenda mundial. Largas conversaciones y discusiones intensas a lo largo de los últimos 2 años para concebir el plan llevaron a expresar la orientación de la estrategia en una metáfora de la tradición budista. Al encontrarse con un tigre, existen 3 opciones: alejarse o hacer que se vaya, la primera; neutralizarlo y meterlo en una jaula, la segunda; la tercera es montarlo. Al pensar ahora el plan, se afirma con sensatez que la primera opción es imposible. No pueden ni quieren irse quienes han llegado al istmo y no parece haber forma práctica de hacer que el tigre se vaya.
aunque todavía hay grupos que piensan que la resistencia social y acciones contundentes podrían aún matar al tigre, cancelar el megaproyecto. La segunda opción, enjaular al tigre, limitar su peligrosidad, limar sus garras y colmillos, no parece viable. Supondría domesticar a las fuerzas del mercado y del Estado involucradas en el corredor, es decir, establecer estrictas salvaguardas ambientales y garantizar el respeto a sistemas normativos tradicionales y derechos agrarios, todo lo cual debe intentarse y se está intentando, pero con conciencia clara de que no podrá llegar muy lejos. La opción más difícil y complicada es sin duda la de montar el tigre. Está llena de riesgos. Sin embargo, hay una corriente vigorosa que parece decidida a explorarla. Está tratando de crear las condiciones que permitan la apropiación social de elementos clave del proyecto a la escala adecuada, a la escala de la propia gente. Se trata de que las propias comunidades tomen en sus manos esos elementos y los conviertan en instrumentos adecuados para el buen convivir. Parece una proeza acaso imposible. Sin embargo, hay una larga tradición oaxaqueña en esa capacidad de montar el tigre, como demuestran los casos de la producción de café o la explotación forestal. Al empeñarse en esa tercera opción, quienes están elaborando el plan empiezan por considerar un hecho simple. El tigre ya está en el istmo y se va a quedar allí. Muchas obras del megaproyecto ya están en marcha y muchas personas creen que el animal no es en realidad tan fiero y hasta les gusta su pinta de modernidad y progreso. Además, las fuerzas económicas y políticas planetarias que impulsaron la llegada de este tigre están por completo fuera del alcance de la gente que no podría someterlas a control. De hecho, están también más allá de las capacidades y fuerzas de la administración federal que lo promueve, que parece haberse lanzado a él con plena irresponsabilidad o por la creencia dogmática en su propio discurso. El gobierno, en efecto, contra toda experiencia histórica y del análisis más elemental, parece aún creer que puede haber desarrollo y capitalismo socialmente justos y ambientalmente sensatos. Quienes impulsan el plan no abandonan objeciones y resistencias al megaproyecto y a otras políticas de acciones del gobierno y sus corporaciones. Ahuyentan o cercan al tigre siempre que es posible. Al mismo tiempo, construyen elementos que pueden ir por el camino de la regeneración y la vida hacia el istmo que queremos, como se llama ya el plan. En una de las entrevistas para pensarlo, Perseida Tenorio lo dijo con claridad. Mi sueño para el istmo sería que recuperáramos la asamblea para organizarnos al interior de cada comunidad y con otras, que se haga hábito el agradecer a la tierra, a los ríos y a los abuelos, que fuéramos capaces de alimentarnos con lo nuestro y de ser felices en nuestra tierra, redignificando la labor campesina. No dejemos de soñar, no apaguemos el fueguito del corazón. Como se dijo el día de ayer, la resistencia está cundiendo. Avanzan todos los días preparativos de acciones directas. Mencioné ya los eventos de junio pasado, cuando un gran número de colectivos y comunidades tomaron posición y concertaron empeños. Los pueblos saben moverse en la contradicción entre lo deseable y lo posible. Están decididos a mantener una resistencia vertical al megaproyecto, como muestran todos los días en declaraciones y manifiestos, y se expresan bajo el lema "El istmo es nuestro". Al mismo tiempo, impulsan mesas con las autoridades para protegerse de sus elementos más peligrosos en lo que sería una forma de domar el tigre. Parecen decididos a emplear todos los instrumentos legales y administrativos a su alcance para oponerse al megaproyecto o estorbarlo, al tiempo que se enfocan a sus propias iniciativas. Tienen la capacidad y la imaginación para convertir algunos instrumentos diseñados arriba y de lejos en herramientas propias al servicio de la vida. Programas diseñados por el gobierno del estado por la presión de investigadores y activistas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, tienen todo género de sesgos y limitaciones. Como se mencionó ayer, los están usando las autoridades para el megaproyecto. Sin embargo, también pueden convertirse en herramientas para domar o al menos acotar al tigre, como han hecho diversas comunidades del sureste con algunos programas federales para reforzar sus esfuerzos autónomos de protección ecológica.
Muchas de ellas han logrado blindar sus territorios ante impactos muy destructivos. El principio de sus iniciativas es simple. Las autoridades locales tienen el derecho, por la vía de negar la autorización de cambio de uso del suelo, por ejemplo, para frenar acciones y proyectos indeseados, y la solidaridad local puede irse ampliando territorialmente. Blindar los territorios no es algo sencillo. Suele faltar información apropiada. Las autoridades locales pueden ser cooptadas y las luchas locales contra grandes intereses económicos y políticos son desiguales. Pero se puede lograr y se está haciendo, tanto en el Istmo como en otros lugares de Oaxaca y del sureste. El control local puede y debe ampliarse a otros temas como el fracking, los transgénicos, la comida chatarra y hasta los partidos políticos. Tomar las riendas de nuestras vidas, poner orden en nuestra propia casa sería sin duda la base inicial del plan común que se teje cada día en el Istmo. Quienes lo han estado elaborando y lo presentarán en unos días más en sus territorios como instrumento de defensa y de lucha, están conscientes de sus limitaciones. Abrigan la esperanza de que se convierta en un instrumento de lucha vivo y actuante que sea solo el primer paso de un largo proceso muy diversificado. Quizá logre inspirar a muy diversas personas que lo empezarán a usar para ponerse de acuerdo en luchas específicas, localizadas, a fin de enfrentar desafíos que les conciernen directamente. Algunos grupos de organizaciones podrían hacer lo suyo como punto de partida por una negociación puntual con algunas autoridades o entre comunidades para encaminar un asunto de agua, de tierras o de alguna obra o acción gubernamental que los afecte. Podría llegar a integrarse una alianza que conduzca a una negociación más amplia, quizá forzada por movilizaciones apropiadas. Debe tenerse presente que no cabe esperar mayor cosa de las esferas gubernamentales o corporativas. El presidente ha convertido el corredor y otros megaproyectos asociados con él en la principal acción de su gobierno, para que el país pueda entrar por una puerta más o menos grande al juego de la economía globalizada, la que sigue destruyendo el planeta y el tejido social. Afirma y acaso cree realmente que eso traerá algo muy extraño que sigue llamando desarrollo para todo el sureste. Tanto él como sus funcionarios y las corporaciones que esperan obtener grandes beneficios con el proyecto parecen decididos a llevarlo a término a pesar de la creciente oposición y de la información que muestra los inmensos daños ambientales y sociales que traería. Debe tomarse en cuenta además el marco en el que el empeño se realiza. Es cada vez más difícil sostener que en el país prevalece aún un Estado de Derecho, como ilustran bien algunos de los casos mencionados el día de ayer. Estamos bajo un estado de excepción no declarado en que las autoridades ponen la ley al servicio de la ilegalidad y de la impunidad. No debemos por esto dejar de emplear todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, como los amparos que han demostrado su efectividad en muchos casos, pero deben verse simplemente como una herramienta en la lucha que no garantiza el resultado y necesita ir acompañada de muchas otras acciones. El Estado-nación mismo está siendo desmantelado en todas partes. Es la forma política del capitalismo y fue la arena para su expansión, pero se convirtió en obstáculo para la operación del capital transnacional. Paso a paso se le desmantela junto con las formas de apariencia democrática que lo caracterizan. Avanzamos rápidamente hacia la sociedad de control en que se emplean los dispositivos que aún quedan en manos de las autoridades para regular y controlar pensamientos y comportamientos. Este enfoque se ha vuelto indispensable para el sistema dominante porque el capitalismo parece haber llegado a su límite interno. No podrá ya reproducirse en los términos que le dan vida y transforma continuamente un modo de producción en un modo de despojo. Si bien el despojo caracterizó a este régimen desde que nació, no puede ya cumplir la función que tenía. Al llamarse acumulación originaria, se mostraba que el despojo originaba el capital, que los bienes arrancados a la gente se transformaban en capital al comprar fuerza de trabajo y dedicarlos a la producción. Ese ciclo es el que ya no puede operar a escala global. Enfrentamos ya la anomalía de que una acumulación sin precedentes de diversas riquezas no puede ya convertirse en capital, por lo que este genera continuamente personas desechables sin uso alguno para la reproducción, ni siquiera como ejército industrial de reserva.
Queda entonces la inercia de despojo y destrucción natural y social. Queda una sociedad que se devora a sí misma, como describe Anselm Jape. En esa sociedad, gobiernos y capitales necesitan someter a toda la gente, especialmente a activistas de toda clase y condición, para que obedezcan las instrucciones que se les dan, se sometan a las nuevas condiciones sin chistar y no puedan impedir la continuación del despojo, el cual comprenderá ahora, como se dijo ayer con claridad, la sustitución de poblaciones. Todo esto exige el uso creciente de la violencia. Hasta hace relativamente poco tiempo era posible distinguir las distintas esferas en que operaban los gobiernos, las corporaciones y el crimen organizado. Las fronteras entre ellos se han estado disolviendo. Es ya imposible trazar una línea que distinga el mundo del crimen del mundo de las instituciones y del capital. Existen casos de concertación evidente en que la violencia criminal se emplea para vencer resistencias locales y para asesinar a líderes sociales o a defensores de tierras, territorios y derechos. El ejercicio criminal parece formar parte de una campaña de miedo paralizante que prepara los términos de la sociedad de control, como se ha visto claramente con la pandemia. Esta perspectiva cada vez más apocalíptica ha estado suscitando el despertar de quienes no se dejan arredrar por ella y concentran su empeño en los espacios locales y enraizados, en que se demuestra que una organización local comprometida es capaz de vencer a fuerzas muy superiores. Es lo que temen autoridades y corporaciones. Es lo que explica la orientación individualizante de todos los programas sociales, a menudo diseñados por el Banco Mundial, que se usan como herramientas para disolver todas las formas de organización comunal. Es esta, a final de cuentas, la fuente real de inspiración, a condición de que aprenda en estas circunstancias a escuchar a otros núcleos semejantes, a interactuar con ellos, a forjar solidaridad y a crear así tejidos capaces de impedir el arraigamiento de la sociedad de control. Es lo que hace actualmente la travesía zapatista en Europa, un camino que lleva a derivar fuerza de la razón, como diría el viejo Antonio. Quienes están tratando de construir el plan común en el istmo están actuando dentro de ese marco y no esperan mayor cosa del gobierno. Están también conscientes, sin embargo, de que ciertos funcionarios públicos o privados pueden descubrir la utilidad de sentarse a negociar con las organizaciones de base. A pesar de su antigüedad, el megaproyecto ha sido concebido con precipitación y enfrenta todo género de obstáculos imprevistos. Con esos funcionarios podría empezarse a trabajar en un auténtico plan, concebido con quienes serían los beneficiarios de algunos aspectos de lo que se prevé, o que sufrirían las consecuencias de otros aspectos, en vez de estar actuando a contrapelo contra creciente resistencia e incurrir en los costos económicos y políticos de actuar contra la voluntad de mucha gente. Esos funcionarios podrían trabajar junto a ella en una concepción alternativa con la que están trazando quienes conciben el plan común. Incluso si esto no se diera y en las élites no surgiera ningún interlocutor, como es infortunadamente previsible, la gente del istmo y en general del sureste podría animarse a construir planes desde abajo, a escala comunal y regional, que poco a poco se enlazaran entre sí y así articularan el plan cuyos términos se han esbozado ya. Esa es, en todo caso, la estrategia de resistencia que hoy puede sentirse en el istmo y que corresponde muy claramente a lo que se piensa en otras partes del sureste. Oponerse frontalmente con un rechazo radical, negociar aspectos concretos y transformar otros en iniciativas propias no es una contradicción insoportable ni falta de coherencia. Es una tradición de los pueblos que no están dispuestos a renunciar a sus sueños. Cuando hace falta, empeñan incluso la vida en la defensa intransigente de lo propio, en la afirmación de lo que es innegociable. Al mismo tiempo, se sientan con quien sea para concertar compromisos que impongan a las comunidades el menor daño posible. Y pueden finalmente dormir con el enemigo cuando han logrado darle a ciertas acciones y proyectos la forma que la gente quiere, la que define su sentipensar, la que es expresión de su dignidad. Se hablaba ayer de algún optimismo ante el despertar de la base social. Me temo, sin embargo, que ningún optimismo tiene cabida en la perspectiva actual. Tendremos más violencia y autoritarismo y probablemente falta aún lo peor. Cabe, sin embargo,
la esperanza. Ese despertar alentador, fincado en una sólida tradición, crea cada día nuevas posibilidades. Como decía Havel, esperanza no es la convicción de que algo ocurrirá de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido, independientemente de lo que resulte. Tiene sentido hoy, como nunca, empeñarse en el cuidado y la recuperación de todo el sureste. Muchas gracias. Acá no podemos aplaudir, pero magnífica conferencia, magnífica intervención. Muchas gracias a Gustavo Esteva. Ahora, bueno, premiado con el reconocimiento maestro José Luis Eseña. Y sí, yo efectivamente recuerdo la amistad que tenían ellos dos y justamente es parte también de ese caminar juntos, aunque cada quien por su ruta muchas veces, pero un caminar juntos en la defensa de la vida, ¿no? Y de las posibilidades de futuro que hoy más que nunca están amenazadas en el planeta. Vamos a terminar propiamente la ceremonia de entrega del reconocimiento. Yo no sé si el director del instituto, el doctor Armando Sánchez, quisiera pues cerrar por favor la ceremonia. Bueno, antes que nada agradecerle a todos los presentes por estar en este emotivo evento donde se le entrega el reconocimiento maestro José Luis Cedeña Gámez al doctor Gustavo Esteva. Felicidades, doctor, y pues la verdad apreciamos mucho sus contribuciones. Felicidades. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y ahora el doctor Esteva se incorpora con nosotros al seminario que tenemos desde ayer